Muy buenos días, señoras y señores. Agradezco en nombre del Centro de Estudios Democráticos de América Latina su presencia en esta actividad que se enmarca en la iniciativa de los seminarios en línea, donde abordamos temas relacionados con los nuevos retos y nuevas dimensiones de la democracia hacia un nuevo contrato social. Hoy estamos realizando la actividad número 55 de este ciclo de conferencias. Le solicitamos cumplir con las siguientes recomendaciones. Apaguemos el micrófono con el fin de aprovechar de mejor manera el ancho de banda que dispone cada uno de los participantes y para no interrumpir al expositor. La sesión será grabada y compartida en el canal de YouTube como propiedad intelectual de CEDAL. La reunión iniciará y concluirá a las horas indicadas, por lo que estaremos terminando a las 12:30. Para pedir la palabra, le solicitamos se sirvan a hacerlo con el instrumento Zoom o bien hacerlo vía chat. Les pedimos, por favor, que las preguntas se circunscriban al tema abordado por el expositor. Si va a emitir un comentario, por favor, que sea corto y puntual. Cedo la palabra a Carlos Rivera Bianchini, presidente de CEDAL. Adelante, Carlos. Gracias, Guido, y gracias a todas, a todos ustedes por acompañarnos nuevamente a una sesión más de estos sábados, ya las 56, 57 que llevamos, como ha mencionado Guido. Daniel, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Yo creo que va a ser una jornada muy rica en cuanto a conocimiento y en cuanto a discusión. Y por supuesto a nuestro presidente, don Oscar Arias, agradecerle también que nos acompañe y nos va a acompañar dentro de 8 días también. Hoy, como hemos señalado, nos acompaña Daniel Sobato. Daniel es abogado, además es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por las Universidades Nacional de Córdoba y Católica de Córdoba en Argentina. Es máster en Gerencia Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y doctor en Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Además, perdone Daniel que voy a tener que cortar un poco esa presentación que me encantaría hacer, ¿verdad? Pero es extenso el currículo de Daniel. Es investigador asociado, no residente de la Brookings y miembro del Consejo Asesor del Programa para América Latina del Woodrow Wilson International Centers. Daniel es además analista y conferencista internacional, es columnista de la cadena CNN en español y colaborador de varios medios de comunicación, entre ellos El País de España. Fue director ejecutivo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral y secretario ejecutivo de la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y del Caribe. Y en el 2014, Es Global de España lo incluyó en su lista de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes. De manera que tenemos un expositor de lujo, como todos los que han estado en estas jornadas de los sábados. Daniel, muchas gracias. Te cedo gustoso la palabra. Muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias, don Carlos, por esa presentación tan generosa. Me gustaría incluir nada más un dato, que mi nacionalidad es argentina-italiana. Me gustaría nada más incluir en esta presentación mi amor hacia Costa Rica. Estoy ahora viviendo en Panamá, estoy muy cerquita. Este es un reencuentro que me da enorme alegría. Pasé desde el año 1985 hasta el año 2016 viviendo en Costa Rica. Es el país en que mayor número de años he vivido en mis 64 años. Es el país que más alegrías me ha dado. Así que les tengo un profundo, profundo cariño y me siento tremendamente a gusto de poder conversar y dialogar con ustedes, y sueño con volver a vivir a Costa Rica. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y por esta invitación. Muchas gracias, don Guido. Muchas gracias, presidente Arias, por acompañarnos hoy. Me siento muy honrado con su presencia. Yo llegué a Costa Rica en el 84, 85, gobierno de presidente Monge, y al poquito tiempo usted inició su primer periodo, así que realmente ya son más de 35 años que he tenido el privilegio de gozar de su amistad. Y un cariño muy grande a todas y todos los que nos acompañan.
a lo que vinimos. Me han solicitado abordar el tema del escenario político regional latinoamericano. Un escenario en el que, como ustedes saben, está pasando absolutamente de todo. Tan solo para dar un botón, este mes de julio, que hoy estamos terminando, tuvo desde un magnicidio en Haití, protestas inéditas en Cuba, proclamación y toma de posesión en condiciones muy complejas en el Perú del nuevo presidente Pedro Castillo, recrudecimiento de la represión en Nicaragua, y así podríamos ir agotando. Podríamos dedicar únicamente un análisis, una reflexión de todo lo que ha pasado y está pasando tan solo en el mes de julio en América Latina. Y también me han dicho que dentro de este escenario político regional latinoamericano aborde el tema del superciclo electoral latinoamericano que está teniendo lugar en nuestra región y cuáles están siendo sus principales tendencias. Entonces les propongo la siguiente hoja de ruta, que tiene básicamente 7 paradas. Primero, una rápida mirada al escenario internacional. ¿Por qué empezar por lo internacional? Porque mucho de lo que pasa en América Latina tiene que ser visto desde una amplia ventana que nos conecta con lo internacional. Luego bajar a la mirada del ámbito regional latinoamericano. Luego adentrarnos en la muy importante impacto que la pandemia ha tenido y está teniendo en la política, en las protestas sociales, en el contexto socioeconómico, pero también en el impacto que está teniendo en el ámbito de la democracia. Bajar luego y tan solo mencionar la sobrecargada agenda electoral que esta situación crecientemente compleja, una suerte como de tormenta perfecta en la que estamos viviendo, le está imponiendo a los gobiernos de la región. Abordar el tema del superciclo electoral, sus principales procesos, tendencias, preguntarnos si estamos ante un cambio de ciclo político, o mejor dicho, ante un nuevo cambio de ciclo político, bajar al mapa de riesgos y de posibles escenarios y hacer una reflexión de cierre como punto séptimo y último. Esa reflexión de cierre, si ustedes me permiten, en lugar de hacerla al fin de mi exposición preliminar, prefiero hacerla al puro final, de manera tal de que pueda incorporar en la reflexión de cierre el diálogo que espero que podamos tener. Es muchísima la información que me gustaría compartir con ustedes, pero también es mucho el deseo que tengo que podamos dialogar. Entonces me voy a tratar de autoimponer, son las 2:13, cerrar esta primera parte, no más allá, 12:13, perdón, de Panamá, 11:13 de Costa, no más allá de las 12 de ustedes, la una mía, para que ojalá podamos tener mucho intercambio, porque la verdad que la realidad es tan compleja y puede ser mirada y debe ser mirada desde tantos ángulos que me parece muy importante complementar mi exposición con la riqueza del diálogo. Empecemos por el primer punto. Debido a que me quiero autoimponer no ir más allá de las 12 horas de Costa Rica, voy a tener que ir muy rápido y en muchos casos no pudiendo profundizar. Pero lo que les ofrezco es prácticamente como un abrebocas de temas donde después en la parte del diálogo podemos ir profundizando y debatiendo. Lo primero importante como punto de arranque, el momento en que estamos viviendo. Es un momento que tiene 3 años en términos de América Latina, pero también global. Pasamos del año de las protestas del año 2019 al año del encierro 2020, producto del impacto de la pandemia, y el 2021 arrancamos como con el año de la nueva normalidad, porque soñábamos que con las vacunas la cosa de la pandemia se iba a ir regularizando, y estamos viendo de que no, estamos ya casi a 5 meses de que cierre el año y estamos viendo de que la situación de los desafíos que la COVID está presentando va a ir, pese a nuestro deseo, bastante más allá. Entonces, este es un elemento que me parece muy importante porque tiene mucho que ver con lo psicológico. A la pandemia se le ha puesto mucho énfasis en el aspecto de salud física,
y creo que se ha no abordado suficientemente cómo nos está impactando y nos va a impactar cada vez más desde el punto de vista de lo psicológico, con un agotamiento, con un cansancio, etc. Y esos son elementos que me parece muy importante tener en cuenta en la discusión. Ahora, primer punto, la época de cambio profundo que estamos viviendo. Esto no es únicamente un cambio cuantitativo, es un profundísimo cambio de tipo cualitativo. Estamos en un cambio de época y no solamente en una época de cambios. Y esto se dice muchas veces, cambio de época. No, yo quiero realmente ponerle todo el acento. En mi opinión, y después me gustaría que lo conversáramos, quizás estamos viviendo la etapa de mayor cambio que hemos tenido, quizás en mi opinión, desde el Renacimiento. Estamos entrando en una etapa de alto nivel de incertidumbre, de mucha volatilidad, de cambio acelerado que realmente nos obliga fundamentalmente a ir cambiando rápidamente nuestros paradigmas e ir desarrollando una serie de aptitudes que en mi opinión es la combinación entre resiliencia, flexibilidad, adaptabilidad y cambio de mirada. Pero vuelvo a insistir, un cambio de mirada profunda. El pretender que vamos a regresar a la vieja normalidad, al business as usual, creo que es algo que hay que descartar y tenemos que prepararnos para ir viviendo en esta época donde tenemos que combinar ejercicios de planificación basados en escenarios prospectivos para no viajar en ciego, para escapar de la miopía estratégica, pero con la capacidad de que no sabemos qué va a pasar mañana, la semana que viene, el mes que viene y el año que viene. Por lo tanto, esta capacidad de ser muy flexibles, de ser muy resilientes, pero también de podernos adaptar. Es una suerte como de darwinismo político que se extiende a muchos otros ámbitos, pero que en mi caso quiero concentrarlo en el ámbito político. Y esto nos obliga, obviamente, a una época de revisión de paradigmas, pero también a mucha innovación. Tenemos que obligarnos a constantemente innovar para ir viendo cómo podemos ir adaptándonos a esta situación. Tom Friedman, en su libro Gracias por llegar tarde, insiste mucho en el tema de la aceleración, de esta época de aceleración tecnológica que realmente está trayendo cambios en cada uno de los clústeres que miremos. Pero más allá de eso, lo fundamental aquí es, y por eso quiero empezar por lo global y luego ir a América Latina, ¿cómo estamos haciendo las cosas en América Latina? En América Latina, en la gran mayoría de nuestras conversaciones que tenemos, seguimos trabajando la vieja agenda que viene del siglo pasado y que no hemos dado respuesta. Seguimos hablando de 1/3 de la población de América Latina que vive en pobreza, seguimos hablando de la desigualdad que atraviesa esta región, de la cual 8 de los principales 10 países son de las tasas más desiguales. Seguimos hablando del tema del crimen organizado, de la violencia, del cual determina de que 40 de las 50 ciudades más violentas están en América Latina y que la región tan solo con el 8% de la población tiene el 35-37% de los crímenes violentos. Seguimos hablando, obviamente, del tema de la corrupción, donde según la nota promedio para la región, entre 42 y 43% sobre un máximo de 100, demuestra la gravedad de esta situación endémica que tiene la región en materia de corrupción. Seguimos hablando de la debilidad del Estado de Derecho. Es decir, tenemos una agenda de asignaturas pendientes que no hemos resuelto, pero hablamos muy poco de la nueva agenda, de la agenda del cambio climático, de la agenda de la cuarta revolución industrial, de la agenda de repensar la democracia, como lo viene sugiriendo Inerarity, como lo viene sugiriendo Rosan Balión, como lo venimos sugiriendo muchas otras instituciones, entre ellos Idea Internacional. Hablamos muy poco de repensar el capitalismo
como lo viene sugiriendo Stiglitz, como lo viene sugiriendo Collier, como lo viene sugiriendo el propio World Economic Forum. Hablamos muy poco del tema de cómo repensar la globalización sin asesinarla, para ver cómo nos posicionamos, y sí estamos poniéndole atención quizás académica, intelectual, al profundo proceso de reconfiguración geoeconómico, el mundo moviéndose del oeste al este, claramente con este crecimiento acelerado que está teniendo China cada vez más, tomando control, cada vez más incidiendo en diferentes partes del mundo, particularmente en América Latina y en ciertos países de América Latina, y del profundo reacomodamiento que viene geopolítico entre esta tensión, este enfrentamiento muy importante entre Estados Unidos y China, disputando en casi todos los campos, pero fundamentalmente en el tema de la tecnología, inteligencia artificial, que es donde creo que se van a jugar las grandes batallas de los próximos años, frente a una América Latina que, y después me gustaría profundizar sobre este tema, está siendo cada vez más irrelevante, cada vez más invisible, y que no tiene una posición única, consensuada, al menos en ciertos temas estratégicos, para buscar un mejor posicionamiento en este nuevo mundo. Perdón que me haya extendido, pero sí quiero poner sobre la mesa de que estamos ante cambios grandes, ante pasos grandes de animales grandes. No estamos ante una crisis a la cual, una vez superada, vamos a volver. Y también dar dos ventanas, una que en 1989, 90, 91, 92, decía el tema del cambio profundo que hemos tenido en las últimas 3 décadas, pero a su vez de esta situación que estamos viviendo desde el 2001 al 2021, en tan solo 20 años, con 3 crisis muy, muy importantes. La crisis de las Torres Gemelas y todo lo que implicó la guerra en Afganistán, en Irak, de la cual Estados Unidos ahora se está retirando ya por completo, o casi por completo. El tema, 7 años después, de la profunda crisis económica, financiera, 2008-2009, y ahora esta crisis con el tema de la pandemia. Entonces, esto es como para poner un marco amplio del bosque dentro del cual la región y nuestra región está teniendo que operar. Paso al segundo punto. ¿Cuáles son las características de este escenario regional? ¿Cómo todo esto está impactando? Bueno, la crisis financiera del 2008-2009 había generado la falsa impresión de que América Latina, y cuando hablo de América Latina hago una primera nota de pie de página para marcar el alto grado de diversidad y de heterogeneidad que hay cuando hablamos de América Latina. No todos los países pasan por la misma situación, pero bueno, por la limitación del tiempo no puedo hacer los grados de disgregación que me gustaría hacer en términos de las especificidades de los diferentes países. Pero habíamos quedado bajo la ilusión de que habíamos sobrevivido bastante bien la crisis económica. De hecho, promedio regional América Latina en el 2009, América Latina rebota de esa caída de 1.9, 2% que había tenido en el 2008 al 6%. Y ahí fue cuando creamos la sensación de que América Latina, esta iba a ser la década de América Latina, a partir del 2010. Ustedes recordarán el artículo del expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, que envía al Financial Times, creo que allá por el mes de junio o julio, donde el título era Welcome to the Latin American Decade. Esa bienvenida a la década de América Latina fue una gran frustración, porque si la región había empezado a crecer prácticamente alrededor del 6-5%, fines del 2009, principio del 2010, la región terminó creciendo en el 2019 0.1%. Esto sin pandemia, promedio regional. Y en el 2020, con la pandemia, dependiendo de la fuente que uno consulta, va con una caída del Producto Interno Bruto entre el 6 y el 8% en esa horquilla. Ahora bien,
La pandemia le pegó durísimo a la región. Una región que ya venía muy complicada, que venía con crecimiento prácticamente cero, que venía después del agotamiento del boom de las materias primas, que se agota 2014-2015, venía básicamente con dos vectores. Uno con una brutal desaceleración económica, otro con, acompañando eso, una primera regresión de las ganancias que habíamos tenido en la lucha contra la pobreza y contra la desigualdad, y el otro sector muy importante, muy afectado, era un cambio del ciclo político. Recuerdan ustedes que consecuencia del agotamiento del boom de las materias primas, sobre todo en América del Sur, gana Macri en el 2015 en Argentina, gana en el 2016 Pedro Pablo Kuczynski, gana Piñera en el 2017 en Chile, gana Bolsonaro y Duque, uno en Brasil y el otro. Decía que se había producido una reconfiguración del ciclo político con las victorias desde el 2015 al 2018, y entonces dio la sensación de que la región iba a entrar en una nueva década, y eso coincidió, y esos son dos aspectos que me interesan mucho en nuestra conversación de hoy, con dos aspectos. Al poquito tiempo llegó la pandemia, y en el 2020 fue el preludio del inicio de un nuevo superciclo electoral en la región, que durante 4 años, 2021, 2022, 2023 y 2024, la totalidad de los países de la región de América Latina van a celebrar elecciones presidenciales y legislativas, con la única excepción de Bolivia, que por la crisis política que tuvo lugar en las elecciones del 2019, las repitió en el 2020. Entonces, estamos en una reconfiguración muy importante con cambios de mucha profundidad a nivel global, y estamos también entrando en una situación de mucho cambio en el ámbito de lo regional. Y eso me parece que es un elemento muy importante que tenemos que tomar en cuenta, de cómo puede la región ir procesando y posicionándose frente a esta multiplicidad de cambios. Permítanme entonces pasar ahora al tercer tema, que tiene que ver con cuál ha sido el impacto tan profundo que la pandemia ha tenido y está teniendo en la región. América Latina es de las regiones que más se ha visto afectada por el efecto de la pandemia. En materia económica es la región que más ha caído. En términos de salud es la región que durante mucho tiempo ha tenido, pese a contar con el 8% de la población mundial, llegó a tener más del 30% de todas las muertes y también llegó a tener más del 30% de todos los contagios. Hoy el número de contagios ha venido disminuyendo en términos de proporción, pero seguimos teniendo un número significativamente muy alto de muertes, particularmente en el caso de Brasil, también en el caso de México, también en el caso de Argentina, en el caso de Colombia, en el caso de Perú. La región ha respondido muy mal, en términos generales, con contadas excepciones, a lo que ha sido el desafío de la pandemia. Una región que ya venía complicada, como veníamos diciendo, porque ya el crecimiento económico se había desacelerado muchísimo, 0.1%, recordaba, cerró crecimiento 2019. Teníamos ya en el segundo semestre del 2019 un serpenteo de protestas sociales que habían arrancado por Haití, saltaron a Honduras, pasaron por Panamá, bajaron a Ecuador, bajaron a Colombia, Perú, Bolivia, e incluso llegaron de manera sorpresiva a Chile. Digo sorpresiva porque frente a este escenario tremendamente turbulento de la primera parte del segundo trimestre del 2019, el Financial Times entrevista a Piñera, y Piñera dice, frente a lo turbulento que vive América Latina, fíjense en el oasis que es Chile. Eso lo dijo 15 días antes que le explotara la calle, con el estallido de octubre. Y eso demuestra, no solamente en el caso de Chile, sino en varios otros, el triunfo de otro outsider, claro, como es Pedro Castillo en el Perú, el estallido profundo que duró más de 6 semanas, casi 2 meses, de la protesta social en Colombia a raíz de una buena técnica
reforma fiscal desde el punto de vista técnico, pero muy mal manejado en términos de oportunidad en Colombia. Estoy hablando de los 3 países que teníamos por lo general en América del Sur, miembro de la Alianza del Pacífico, para mostrar cuando decíamos, bueno, las cosas van mal en América Latina, uno siempre decía, pero ahí está Chile, ahí está Colombia, ahí está Perú, y también sacábamos obviamente a Uruguay, pese a la particularidad que tiene Uruguay. Eso demuestra también la falta de poder comprender de parte de muchas de las élites latinoamericanas de lo que está pasando en la región. No solamente lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en la región y lo que está pasando en nuestros países. Hay una suerte de autismo desde el punto de vista donde se quiere insistir a como dé lugar a tratar de mantener el status quo, o hacer una lectura totalmente desconectada de estos cambios tan profundos que están teniendo, esta suerte de uberización, yo le llamo, de la política, donde queremos seguir mirando la política como uno mira el tema de transporte, el tema de taxis, y ahora Uber ha venido y ha irrumpido con una nueva manera. Bueno, hay una suerte como de necesidad de uberización de la política, donde uno dice, mira, las tecnologías incluso están trayendo estos cambios tan importantes en el cual muchas de nuestras élites no están pudiendo adaptarse adecuadamente. Lo cierto es que la pandemia le pegó durísimo a la región en lo económico, en lo social, aumento de la pobreza, estábamos en 28, 29, 30, 31%, saltamos a 37, 38% y quizás si no se combate adecuadamente podamos estar cerca del 40%, regresión de los avances que habíamos hecho en varios países en materia de desigualdad, aumento de la informalidad, que antes de llegar la pandemia ya estábamos promedio regional alrededor del 53-55% y que se ha disparado, destrucción masiva de empleo, destrucción de muchas pymes y medianas empresas. En el tema de salud, como decía, también ha sido trágico, pero también le ha pegado fuerte a la política y también le ha pegado fuerte a la democracia. No hemos tenido regresiones de saltos largos de países que eran democracia o regímenes híbridos y que han saltado y se han deteriorado a nivel de nivel autoritario. El deterioro de Venezuela, de pasar de un régimen democrático a un régimen híbrido y luego a un régimen autoritario, no está asociado con el tema de la pandemia. La regresión que ha hecho Nicaragua de una democracia frágil, débil, a un régimen híbrido y ahora un régimen autoritario, tampoco tiene que ver con la pandemia. Son cuestiones que luego podemos analizar en la etapa del diálogo. Pero sí es un elemento importante señalar de que estos 2 países, Venezuela y Nicaragua, en la base de datos que tenemos en Idea Internacional, son los únicos 2 países que han hecho un viaje de la dictadura a la democracia y luego un viaje de regreso completo, con todas sus etapas, de la democracia a nuevamente un sistema autoritario y de dictadura. Este es un elemento muy importante porque en toda la teoría que habíamos elaborado en los 80, hablábamos de un esfuerzo de transición a la democracia que tenía diferentes etapas, pero que una vez que habíamos avanzado y habíamos llegado a la democracia, no teníamos proceso de democratización, teníamos proceso de transiciones a la democracia. Bueno, lo que estamos viendo a nivel mundial, donde también la democracia está viéndose profundamente amenazada, otro tema que me gustaría que si ustedes tienen un apetito para este tema podamos conversarlo, está teniendo un proceso de progresiva autocratización del mundo. Todos los informes recientes de los 4, digamos, centros más importantes, monitoreamos la democracia. La unidad de inteligencia de The Economist, Viden, el proyecto que tiene base también en Suecia, Freedom House y la base de datos y nuestro informe de Idea Internacional, todos demuestran esta progresiva autocratización a nivel mundial, pero también el deterioro de la calidad de la democracia en nuestra región. Entonces acá nos encontramos con que la pandemia ha demostrado, por un lado, que la democracia tiene buena resiliencia, quizás mejor en algunos países lo que esperábamos,
pero que ha venido asociado con un profundo deterioro de la calidad de la democracia. Un solo país ha sufrido una pérdida de categoría, que es El Salvador, que ha pasado de una democracia imperfecta a una situación de régimen híbrido, debido precisamente a los constantes ataques de Bukele a la institucionalidad democrática y el excesivo grado de concentración de poder que está teniendo. Pero en términos generales podríamos decir de que el cuadro de democracias que presenta América Latina es también muy diverso. Destacan como democracias plenas 3, Uruguay, Costa Rica y Chile. Chile que entra y sale de esa categoría. Destaca luego que la mayoría de los países están en la categoría de democracias imperfectas con mayor o menor calidad, y ahí uno puede encontrar desde Brasil, pasando por México, pasando por Argentina, por Perú, por Colombia, etc. Luego hay una categoría de regímenes híbridos que no son democracias, pero que tampoco todavía han llegado al régimen autoritario, y ahí encontramos claramente los países del Triángulo Norte. Ahí claramente está Guatemala, ahí está Honduras, ahí está El Salvador. Y de fuera de la región centroamericana tenemos, obviamente, dentro de América Latina, al caso de Bolivia y hasta cierto punto quizás el caso de Paraguay. Y después tenemos los 3 regímenes claramente autoritarios que son Cuba, Venezuela y Nicaragua. El impacto negativo de la pandemia en el caso de la democracia ha sido en varios ámbitos. Ha traído una mayor concentración en varios países del poder en el poder ejecutivo. Ha venido asociado con un debilitamiento de la división de poderes. Ha venido acompañado de un mayor uso de las Fuerzas Armadas en varios países para criminalizar el tema de las protestas sociales. Ha venido asociado con una mayor restricción de derechos humanos en varios países y con una restricción particularmente de la libertad de expresión. Ha venido acompañado con un mayor debilitamiento del Estado de Derecho y ha venido acompañado en algunos casos con un resurgimiento de escándalos de corrupción, porque frente al desafío de hacerle frente a la pandemia para comprar medicamentos, ventiladores, etcétera, se han debilitado los órganos de control y eso ha traído en varios países escándalos de corrupción. Y por lo tanto el balance bastante negativo respecto del impacto que la pandemia ha tenido y está teniendo en nuestra democracia. Y en los aspectos positivos yo creo que sí hay que destacar el tema de la resiliencia, el tema de que pese a todos los desafíos y avances se han celebrado elecciones, en algunos países con buenos niveles de integridad electoral, en otros países lamentablemente sin los niveles de integridad electoral queridos, pero el tema de la dimensión electoral es quizás la que más se ha mantenido en pie. Y por el otro lado, lo bueno de la pandemia es que ha desnudado las carencias que la región presenta y ha reposicionado temas como por ejemplo el papel del Estado, como por ejemplo la necesidad de renegociar un contrato social, como por ejemplo la necesidad de renegociar constituciones políticas, como lo está haciendo Chile, como lo quiere hacer Panamá, como lo ha propuesto Castillo en su discurso de toma de posesión, todos temas que luego en la parte del debate también me parece que es importante que abordemos. Por lo tanto, el balance es múltiple. Tenemos muchos temas negativos de impacto, pero también creo que tenemos que ponerle foco a aquellos aspectos que la pandemia ha abierto y que ojalá los podamos aprovechar. Entre otros, por ejemplo, el gran tema de la desigualdad. En países donde prácticamente el tema de la desigualdad no podía encontrar su espacio en la política. Y fíjense lo que está pasando en Chile. Si hay un país donde el tema de la desigualdad está hoy en el centro de la agenda política, con una asamblea constituyente presidida por una indígena. Es decir, acá ha habido en algunos casos una combinación de protestas sociales que han logrado ser canalizadas institucionalmente a través del voto y de los mecanismos institucionales para ver si se puede hacer un cambio profundo a través de los métodos y mecanismos institucionales, pero que fueron gatillados no por los mecanismos institucionales, sino por las protestas sociales. Si podemos encontrar este círculo virtuoso de cuando el sistema político se
se congela, como me congelé yo en la exposición, y le damos impulso bottom-up vía protestas sociales, en muchos casos lideradas por mujeres y en muchos casos lideradas por jóvenes. Ahí hay toda una agenda que tenemos que darle respuesta con mucha urgencia. Y esos cambios los podemos canalizar institucionalmente, como pareciera ser que Chile podría llegar a lograr, pese a la brutal incertidumbre que se abre, porque Chile va a estar en este proceso prácticamente 2 años, y en paralelo, aspecto inédito en el mundo, nunca hubo una convención con esas características, está llevando a cabo una campaña electoral presidencial, donde en noviembre y diciembre elige nuevo presidente, nuevo Congreso. Por lo tanto, esta convención constitucional que arranca con una administración va a continuar con otra administración, y si la constitución nueva, si es que hay consenso, se aprueba en un referéndum de salida, el nuevo gobierno electo que asume en marzo y el nuevo Congreso que asume en marzo del 2022 va a tener que ver cuál es el régimen político con el que va a tener que gobernar y en qué condiciones, con una constitución que quizás esté aprobada recién en septiembre, octubre del año que viene. Estas son la profundidad de cambios tan importantes que están ocurriendo en la región. Lamentablemente por la limitación de tiempo no puedo abordarlos a cada uno en detalle en mi exposición. Les ofrezco incluso, si en algún momento tienen apetito para esto, que podamos hacer 1 o 2 o 3 sesiones para ir yendo con más detalle, pero sí quería poner como nota este tema tan importante. Todo esto determina, y voy ya avanzando al siguiente punto, que la agenda electoral que tiene que enfrentar los gobiernos de América Latina es una agenda extremadamente compleja, en condiciones muy adversas. Por un lado, los gobiernos tienen que enfrentar con éxito a la pandemia. En la mayoría de los casos no está ocurriendo eso. Tienen que llevar a cabo una efectiva y rápida campaña de vacunación. En la mayoría de los casos no está ocurriendo. Tienen que reactivar la economía sobre bases sostenibles y no tan solo confundirnos de que el rebote es sinónimo de crecimiento. El Fondo Monetario Internacional esta semana actualizó su proyección mundial. Dice que la economía mundial va a crecer este año 6%. Buena noticia. Actualizó hacia arriba la proyección de crecimiento de América Latina, dice que en el 2021 va a crecer 5.8%, le agregó 1.2% de hace 4 meses, diciendo que fundamentalmente viene traccionado por el crecimiento mayor que va a tener Brasil y México, y ese crecimiento de 5.8% se cae, se desinfla a 3.2%, casi a la mitad en el 2022, por lo tanto es un fenómeno de rebote más que de crecimiento. Y ahí nos preguntamos, bueno, pero ¿en qué condiciones la región eventualmente incluso puede llegar a aprovechar? Porque en la parte final del informe, el Fondo Monetario Internacional dice, estas proyecciones pueden cambiar si no tenemos éxito en el programa de vacunación y de enfrentar a la pandemia. Es decir, el Fondo Monetario y todos los organismos financieros multilaterales están diciendo que la recuperación económica va de la mano frente a una gestión exitosa de vacunación, de hacer frente a las nuevas variantes, particularmente la Delta, y de poder potenciar los sistemas de salud, etcétera, para poder enfrentar muy bien la pandemia. Y a su vez alerta de que vamos a tener salidas a diferentes velocidades, tanto en términos de países como en términos de regiones, precisamente por este tema. Señala a su vez que hacen falta 50.000 millones de dólares para tratar de tener suficientes vacunas y poderlas llevar a cabo en programa de vacunación para tener vacunado al 40% de la población mundial a fines de este año, yo no lo veo realizable, y al 100% el año que viene, a fines del año que viene. Entonces, todas estas buenas noticias, proyecciones económicas, tanto a nivel global como regional, que están generando de nuevo expectativas y darían la sensación de que, bueno, vamos de salida, pueden realmente comprometerse si encontramos de nuevo una situación muy adversa en el tema de la pandemia. Y todo esto hay que complementarlo con este difícil equilibrio que están teniendo que hacer los gobiernos entre mantener tranquila la calle y mantener la confianza de los mercados, en particular de las calificadoras de riesgo y a su vez de los organismos internacionales. Hay que tomar en cuenta que muchos de nuestros países han inyectado recursos para hacer frente a la pandemia
Eso ha disparado los déficits fiscales, que en promedio están entre el 9 y el 10%, y eso ha disparado el nivel de endeudamiento de la región, que ha pasado de un 53 promedio a un 67 promedio, quizás camino al 70%, en contextos donde diferentes países tienen diferentes espacios fiscales para hacer frente a este tipo de endeudamiento, con situaciones no muy fáciles para conseguir nuevos préstamos y con una situación de que eventualmente en algún momento las tasas de interés pueden volver a aumentar y estos países nuevamente endeudados nos podrían llevar al riesgo de la década de los 80 con una nueva crisis de la deuda de países. Entonces ahí tenemos serios desafíos que se conjugan con este superciclo electoral. Superciclo electoral en el cual voy a entrar rápidamente y que consiste en lo siguiente, como le decía. Del 2021 al 2024, los 17 países, salvo Bolivia, van a tener elecciones presidenciales y legislativas. Este año tan solo, 5 países de la región, 6 si le agregamos a Haití, van a tener elecciones presidenciales. 2 ya la han tenido, Ecuador y Perú. 3 la van a tener en noviembre. Arranca Nicaragua en unas situaciones muy adversas. En mi opinión, esa elección, si se lleva a cabo en estas condiciones, carece de toda legitimidad y tiene que ser así denunciada. Y luego le sigue Chile y luego le sigue Honduras. Las elecciones de septiembre, que estaban previstas en Haití para el mes de septiembre, muy probablemente no sé si se van a poder llevar. Yo creo que no hay condiciones en este momento para llevar esas elecciones y habrá que ver qué se decide políticamente. Pero a su vez también hemos tenido en este primer semestre una abultada agenda electoral. Ha habido elecciones internas en Honduras para las elecciones de noviembre, ha habido elecciones legislativas en El Salvador, donde Bukele con su partido Nuevas Ideas ha arrasado y tiene hoy el control absoluto de la Asamblea Legislativa, y la primera decisión que se tomó en las primeras 8 horas de funcionamiento de la nueva Asamblea, el 1 de mayo, fue destituir a la totalidad de los miembros de la Sala Constitucional, de la Sala Cuarta, que sería en caso de Costa Rica, y al tema del fiscal. Ha habido elecciones de medio periodo en México, donde después si quieren también lo podemos analizar, donde ha habido, digamos, un resultado mixto, bueno para Andrés Manuel López Obrador en ciertos temas y retrocesos también en otros temas. Ha habido las elecciones para la elección de los constituyentes de esta Asamblea Constitucional que arrancó a trabajar ahora a inicios de julio en Chile, etcétera. Entonces, tenemos una agenda electoral muy cargada, con mucho cambio político en la región, y a su vez en el segundo semestre también vamos a tener estas 3 elecciones presidenciales que decía, pero también en el mes de noviembre va a haber elecciones de medio periodo en Argentina, donde va a ser una suerte de referéndum para los primeros 2 años de la presidencia de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Si a este año 2021, cargado de elecciones, le agregamos las 3 elecciones presidenciales del 2022 con Costa Rica, con Brasil y con Colombia, lo que estamos viendo es que en tan solo un periodo de 15, 18 meses, las 6 principales economías van a las urnas. En el caso de Brasil, a una elección presidencial el año que viene, octubre. En el caso de México, una elección de medio periodo muy importante, con una elección, con una consulta popular muy particular que va a tener lugar este domingo en México, y a su vez con un referéndum revocatorio sobre la continuidad o no de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en México el año que viene. Fíjense en ustedes. Elecciones presidenciales en Colombia el año que viene, mayo. Elecciones de medio periodo, noviembre de este año, en el caso de Argentina. Elecciones presidenciales en Chile, en paralelo con una convención constituyente, Chile, y elecciones presidenciales en Ecuador, con un pésimo postelectoral que duró 43 días, de la segunda vuelta a el 19 de julio, para que el Jurado Nacional Electoral pudiera proclamar a Pedro Castillo como presidente electo. 9 días, una transición muy corta, y un pésimo arranque. Mañana publico un artículo en La Nación de Costa Rica sobre el arranque con el pie izquierdo de Pedro Castillo, designando a un primer ministro y a un gabinete tremendamente cuestionado, que ha generado una reacción. Y que en lugar de generar confianza en un país donde ya se había fugado el 6% del Producto Interno Bruto, 14.000 millones de dólares,
Es impresionante ver aquí en Panamá la llegada de peruanos viniendo a abrir cuentas y viniendo a comprar real estate. En lugar de generar esa confianza, ayer, viernes, el mercado cayó 6% y la moneda peruana, el sol peruano, logró veces con un alto nivel de candidatos en Perú, 19 candidatos en Ecuador, con resultados muy estrechos. Ustedes recuerdan que Lasso pasó a la segunda vuelta en segundo lugar. $4.263 votos en la segunda vuelta frente a Pedro Castillo, denunció fraude, etc. Entonces, tenemos no solamente cambio político, tenemos elecciones, sino que tenemos esta situación de mucha polarización por un lado, mucha fragmentación por el otro lado, con una tendencia muy clara de voto castigo a los oficialismos. Recuerdan ustedes que prácticamente en las elecciones presidenciales, más allá del signo ideológico, lo que prevalece es el voto castigo. Ganó Luis Lacalle Pou en Uruguay frente a tres gobiernos seguidos de la izquierda en Uruguay, pero en la otra orilla del Río de la Plata, en el mismo año, fines del 2019, ganaba Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner frente al intento de reelección de Macri. Gana Luis Arce en Bolivia, tendencia de izquierda, candidato proxy de Evo Morales, que no pudo participar, pero gana Guillermo Lasso, es también una sorpresa. Se pensaba de que en Ecuador iba a ocurrir algo similar a lo que ocurrió en Bolivia y que entonces el candidato proxy de Correa, que era Arauz, podía ganar la elección. No ocurrió eso. Gana Castillo con un gran signo de incertidumbre, pero cuando uno ve quién es su primer ministro, quién es su gabinete, hay una fuerte presencia del sector marxista-leninista y del ala dura, liderada por Cerrón, que también es marxista-leninista. Entonces, estamos encontrando la región. Por eso lo que pase en Chile este año, lo que pase en Brasil el año que viene, lo que pase en Colombia el año que viene, lo que pase en la elección de medio periodo en Argentina en noviembre, y lo que pase con el referéndum revocatorio de Andrés Manuel López Obrador el año que viene en México, de una manera u otra nos va a reconfigurar si estamos ante un nuevo cambio de ciclo político, es decir, de una América Latina que vuelve a girar después de un periodo muy breve al centro derecha, vuelve a girar a la izquierda o centro izquierda, o si vamos a estar en una región con un mayor grado de heterogeneidad política como hemos tenido en ciertas etapas. Entonces, ahí podemos encontrar este gran desafío y esta gran incertidumbre que se nos abre desde el punto de vista para la región. Un cambio de ciclo que a su vez viene acompañado en el terreno de la política exterior con muchas propuestas que en mi opinión son no solamente irresponsables, sino también peligrosos. Ustedes creo que han dado seguimiento a lo que ha sido la reunión de CELAC el fin de semana pasado, donde Andrés Manuel López Obrador en su discurso ha propuesto crear una nueva organización regional para ponerle fin a la OEA y atacando al secretario general Almagro. Yo creo que respecto a Almagro yo tengo mi posición. Obviamente todo lo que estoy diciendo es a nivel personal, no es a nivel institucional, pero creo que no tenemos que tirar el agua sucia con el bebé, en este caso el bebé con el agua limpia, porque ahí estaríamos confundiéndonos. Alberto Fernández, ayer regresando de la visita que hace a Perú, toma posta y termina apoyando la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, diciendo, sí, efectivamente necesitamos. Así que creo que vamos a entrar en un momento de mucha confusión, en una sopa de letras que tenemos en materia de integración, donde UNASUR lo enterraron vivo, pero
Prosur no termina de arrancar, ahora este grupo desde Andrés Manuel, pasando por Bolivia, pasando por Argentina, quizás por Perú. El nuevo canciller Béjar de Perú es un ex guerrillero, profesor, doctor en sociología, sin ninguna trayectoria en el tema internacional, con trayectoria en el ámbito de la política nacional, una persona de casi 86 años. No está claro cuáles van a ser los lineamientos, las prioridades en materia de política exterior. Entonces, vamos a entrar crecientemente a una región tremendamente convulsa y además con unos mecanismos de defensa de la democracia que han demostrado su incapacidad para poder ayudar a resolver la grave crisis en Venezuela y que están demostrando lamentablemente también su incapacidad para poder ayudar a evitar que la dictadura familiar represora de los Ortega Murillo termine de consolidarse por completo y lleve a cabo un proceso totalmente ilegítimo. Es en este contexto de tormenta perfecta, es en este contexto de cambio acelerado, tanto en lo económico como en lo social, pero también en lo político electoral, en este contexto de democracias fatigadas, donde previo a la llegada de la pandemia ya el apoyo a la democracia había caído al 48%, la insatisfacción con la democracia se había disparado al 75%, donde hay sociedades crecientemente irritadas, que la situación socioeconómica que vino a agudizar aún más la pandemia está generando, en mi opinión, si no se le encuentran respuestas rápidas, un nuevo brote de protestas sociales que, como vemos, terminan siendo criminalizadas con un saldo de muchas personas muertas. Un dato muy no curioso, sino que vale la pena ponerle atención: las protestas que tuvieron lugar en Chile y las que tuvieron lugar en Colombia, los gobiernos de turno dijeron que eran totalmente incentivadas por actores externos, particularmente Venezuela y particularmente Cuba. Las protestas que están teniendo lugar y que tuvieron lugar sobre todo el 11 y 12 de julio en Cuba fueron argumentadas por Díaz-Canel y por otros funcionarios del régimen autoritario cubano diciendo que eran propiciadas por Estados Unidos. Es decir, nadie se hace cargo de los problemas y de los déficits que el sistema político, incluso en regímenes autoritarios, está teniendo. Entonces, creo que el tema de un renacer de protestas sociales va a estar muy presente. Y en este superciclo electoral, y ya cierro, se abre, yo creo, de nuevo una ventana de oportunidad para la región, que si la aprovecha bien puede hacer un recambio de liderazgo político positivo, pero que si no la sabe aprovechar, superciclo electoral puede abrir la puerta para una nueva ola de más populismo y me temo también de más autoritarismo. Y por lo tanto, como bien señalaba en mi exposición anterior y siguiendo el consejo de Hirschman, de que en América Latina, más que en lo probable, tenemos que poner énfasis en lo posible, me parece que es importante ir viendo los tres escenarios que se le abren a la región. Uno es un escenario, al arranque de esta década 2020, muy diferente al del 2010. Si en el 2010 el expresidente del BID llegó a decir que esta podía ser la década de América Latina, la meta de este 2020 es evitar que América Latina tenga otra década perdida. Ya tiene prácticamente una media década larga perdida, porque si vemos que el 2015, 2016, el crecimiento se desaceleró de manera muy importante, si no nos ponemos las pilas rápidamente ya vamos a tener una década perdida entre 2015, 2016 y 2022-2023. Pero evitar que el 2020 se nos convierta en una década perdida, evitar que en el 2020 tengamos un mayor deterioro de la calidad de la democracia y que algunas democracias débiles transiten a regímenes híbridos y que algunos regímenes híbridos terminen siendo autoritarismo, como lo hemos visto en Nicaragua, como eventualmente puede llegar a ocurrir en el caso de El Salvador, pero también en los países del Triángulo Norte. Y también en algunos otros países, fíjense ustedes, hay serias amenazas a la democracia en el caso de México, hay serias amenazas a la democracia en el caso de Brasil. El presidente Bolsonaro está pidiendo
de que se cambie el mecanismo de votación, porque él considera que si se vota con el sistema de urna electrónica con el cual Brasil, sus últimos presidentes en los últimos 20 años, él ya dice que le van a hacer fraude, y por lo tanto está denunciando un fraude preelectoral. Entonces, estamos en una región con muchas dificultades, con muchas amenazas, con una integración regional y unos mecanismos polarizados y paralizados, con una falta de liderazgo regional muy importante, donde prevalece la disputa ideológica y no hay capacidad de poder articular a una región que salga en bloque decididamente, como ya debió haber salido, a buscar vacunas, a buscar mejores condiciones de financiamiento, es decir, integrarnos más allá de la ideología y dejar la ideología para otro tipo de discusiones, pero podernos concentrar en el tema central de la defensa, de la articulación de los intereses de la región y particularmente en la defensa de la democracia, donde instituciones como Idea Internacional estamos poniendo un fuerte llamado de atención de lo que puede llegar a pasar en los próximos años. Creo que se abren oportunidades buenas para la región también. Creo de que, por ejemplo, nearshoring y reshoring son temas que si la región se pone las pilas y se prepara bien, puede aprovecharlas. Creo que el tema de una administración Biden, si la región va con una agenda propositiva al nuevo Summit de las Américas, podríamos buscar una buena alianza constructiva de socios. Creo también que una buena alianza con la Unión Europea desde el punto de vista de América Latina, pero el problema es que América Latina se habla, no solamente comercia muy poco entre sí, sino que prácticamente se habla muy poco. Y por lo tanto tenemos 3 países en el G20, Brasil, México y Argentina, que en mi opinión de cara a la próxima reunión del G20 todavía no han articulado una posición conjunta. No solamente que no la han articulado, es que en la reunión de CELAC Brasil ya ha dicho que no participa. Entonces tenemos estas cuestiones muy personales y muy ideológicas que le van generando menor visibilidad, menor relevancia a una región en la que tiene que realmente poder articular una agenda de gobernanza en lo interno y una agenda de gobernanza en lo regional para poder reposicionarse estratégicamente en el terreno internacional en condiciones claramente muy adversas. Dejo la parte de reflexión final aquí porque ya me he excedido y le agradezco la atención, les pido las disculpas por los problemas que tuvimos de conexión, espero que no se repitan y quedo atento a sus comentarios y si quieren que nos extengamos un poquito más de las 12:30 con el mayor gusto. Gracias, don Guido y don Carlos. Muchas gracias, don Daniel. Carlos Rivera, tiene la palabra. Gracias. Disculpen ustedes que haga un paréntesis a esta extraordinaria exposición que ha hecho Daniel y a la oportunidad para que todos ustedes participen para manifestar jornadas. Y recientemente ha partido a la eternidad el doctor Rosy Stokes, don Noé, y queremos desde este lugar de reunión, doctora, manifestarle nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro aprecio y por supuesto el abrazo de todos hacia usted. Cierro el paréntesis, pero no podía dejar iniciar estas intervenciones. Quisiera nada más sumarlo y don Daniel, usted tal vez hace referencia. Hemos también notado que hay un incremento importante en el precio de las materias primas, sobre todo de lo que se consigue en China y en otros países, y además un incremento exacerbado en el precio de los fletes, pasando, por ejemplo, en el caso de China, de $4.500 a $13.000. Y hay muchas personas, muchas empresas que en el marco de todo esto te están jugando dos chances.
de traerlo y genera un desabastecimiento, lo cual es gravísimo para los efectos, ¿verdad? Bien, voy a darle la palabra en este momento a Carlos Manuel Echeverría para poder iniciar la conversación y luego a Gustavo Elizondo. Sí les solicito, por favor, que seamos muy puntuales en los comentarios. Adelante, Carlos Manuel. Muchas Bienvenido, buenas gracias, tardes. Guido. Muchas gracias, Guido. No esperaba ser el primero. Me uno al pésame a la señora Lieberman. Y el Club Sport Cartaginés ha perdido un fanático, porque el doctor Rosenthal, que era fanático del Cartaginés, lo siento mucho, su fallecimiento. Es un gusto estarte escuchando, Daniel, y como siempre, brillante. Don Oscar y amigos, qué placer, don Oscar, que esté aquí participando. Y a todos un gran saludo. La democracia electoral me parece que está fallando. En primer lugar, porque, y tal vez es algo ineludible, no está eligiendo a las personas que debería elegir para ser gobernantes. Hay gente que está siendo electa que no tienen la formación de vida. Yo creo que eso mucho tiene que ver más bien con la educación del ciudadano, porque no se puede prohibir que cualquiera pueda ser candidato. Tal vez quiere referirse a eso Daniel. Además, me parece que la democracia electoral se queda corta en que no permite una participación más amplia y eso hace que se formen diviesos en las sociedades y que explotan. Qué bueno que está aquí don Oscar, porque él fue como ministro de Planificación, creo que en el año 75, 76, antes de salir, fue el que desarrolló el concepto de consejos de desarrollo regional. Yo sigo creyendo que los consejos de desarrollo regional y los consejos sectoriales deberían ser parte de la democracia costarricense para que la gente pueda participar frecuentemente, pueda participar permanentemente. Y además, vienen nuevos desafíos tremendos. Ya alguien mencionó ahí, no sé si fue el mismo Daniel, creo que sí, el tema de la inteligencia artificial, de la robótica, con los problemas que eso puede atraer para el cambio en el empleo, los temas ambientales, o sea, ya el ambiente ya es tragedia y requiere una atención que un gobernante que no está en contacto permanente con la comunidad a través de consejos de desarrollo regional o una herramienta similar, no creo que lo pueda resolver. Obviamente, estoy hablando de planificación, porque la gente participa para planificar y para evaluar los planes. Y ya casi para terminar, la forma de elegir a los diputados. No me gusta cómo se eligen los diputados. Uno elige, si hay un candidato en San José, provincia de San José, que está en el cuarto o quinto lugar, y ese es el bueno, no hay forma de elegirlo fácilmente. Hay que elegir a 3 manos para elegir al cuarto. Me gusta el esquema salvadoreño, que todavía está en desarrollo, que permite fraccionar el voto las veces que sea posible para que uno pueda elegir. Y bueno, me quedo ahí. Solamente algo más, Guido, que mencionaste. Todavía la dependencia de la exportación de materias primas que tiene América Latina. Es vergonzoso. El doctor Raúl Prebisch, si me está escuchando, debe estarse revolcando en su tumba, porque después de tantos años todavía estamos como cuando él planteó el modelo cepalino. Y eso es una desgracia y eso es una consideración a la falta de criterio, me parece, de los países de América Latina para poder enrumbarse hacia el desarrollo. ¿Por qué no somos capaces de desarrollar modelos como el de Corea del Sur o el de Taiwán, que hoy son ejemplos de democracia, tal vez más que nosotros, e inclusive el Japón, siendo sociedades casi que confucianianas, ¿verdad? Son ejemplos de democracia en este momento. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Pero Gracias. dejo esas reflexiones. Gracias, Carlos, muy amable. Vamos a permitirle, don Daniel, a Gustavo que participe, luego usted interviene, luego le damos la palabra a Clara y a Roberto Padilla. Adelante, Gustavo. Bueno, muy buenos días, bueno, buenas tardes ya y excelente la charla, don Daniel. El tema de Costa Rica
todo lo que usted planteó, excelente, pero lo que más nos duele, lo que tenemos más cerca es la situación. Es decir, ¿por qué no hay mayor presión internacional para que la dictadura Ortega Murillo caiga? Pero hay una disyuntiva. Cada vez que hacemos alguna medida económica en contra del régimen, al final de cuentas, a que afectamos es al resto de la población. ¿Cómo se puede manejar esa disyuntiva, don Daniel? Gracias. Adelante, don Daniel. Sacó micrófono apagado. Perdón, gracias. No mencioné el tema de quizás el inicio de un nuevo superciclo de materias primas, que es lo que se está hablando bastante por el incremento muy importante del precio, no solamente del petróleo, sino del cobre, del oro, el tema de soja, etcétera, porque primero no está muy claro si este superciclo, estamos ante un nuevo superciclo como el que tuvimos y que se agotó en el 2014, o si es básicamente una primavera motivada por la reactivación importante de China y que después se puede llegar a desinflar en términos de precio. Y segundo, porque yo creo de que los superciclos de materias primas, sobre todo América del Sur, nos resuelven los problemas de caja de corto plazo y nos esclavizan con el tema de la reprimarización de nuestras economías. Entonces ahí hay una ganancia muy de corto plazo, pero después, como todos le estamos apostando a ese tema, no entramos en los procesos de encadenamiento, de la diversificación de la matriz productiva, de la inversión fuerte en educación, en investigación y desarrollo, donde damos pena de lo poco que invertimos y de las pocas patentes que tenemos, de cómo no encadenamos todos los procesos con la calidad de nuestras instituciones, un buen Estado de Derecho que ofrezca seguridad jurídica y a su vez una calidad de una política que le dé estabilidad para evitar estos banquinazos, ¿no? Que vamos desde... Si ustedes ven rápidamente, déjenme llevarlos rápidamente de fines del 70, 78, 79, cuando arranca la tercera ola democrática a la fecha. Tuvimos la década de los 80 donde recuperamos la democracia, pero donde tuvimos la crisis de la deuda y donde fue una década perdida. Saltamos la década de los 90, la década de los 90 con el tema de crecimiento económico en los primeros años, todo el tema del neoliberalismo, etcétera, en algunos países con bastante éxito. Ahí tuvimos los Fujimori, ahí tuvimos los Menem, etcétera. Fin a la inflación, pero en situaciones de que tuvimos gobiernos que, alentados por esos éxitos económicos, comenzaron a meter el tema de la reelección consecutiva en el tema político. Y ahí Menem quiso reelegirse y se reeligió, Fujimori quiso reelegirse y se reeligió, hasta Fernando Enrique Cardoso quiso reelegirse y se reeligió en otro contexto. Pero cuando estábamos celebrando que las cosas aparentemente iban muy bien, consenso de Washington, lo que vimos era primero que el consenso de Washington necesitaba una segunda generación de reforma, que era el tema institucional, que nunca se llegó a hacer. Y segundo, vinieron las sucesivas crisis, la del tequila, la Argentina, etcétera, que nos llevó a media década perdida, del 97 al 2002. Y ahí todos estos gobiernos de más bien derecha fueron saliendo y comenzó a entrar la izquierda en América Latina, inicio del 2000, con los Chávez, con los Kirchner, etcétera, etcétera. Y de ahí tuvo esta izquierda, con todos sus matices, de izquierda más izquierda, centroizquierda, el boom, el empuje de todo lo que fue este crecimiento muy importante, en gran medida alentado por el boom de las materias primas. Y básicamente tuvimos del 2013 al 2013, 2014, una década muy ganada en términos de crecimiento económico, solamente interrumpida por la caída del 2008, con gobiernos de izquierda. Cuando comenzó a desinflarse el superciclo de materias primas, tuvimos un nuevo cambio de ciclo político, que era el que yo les mencionaba a partir del 2015, que nos llevó hasta el ciclo donde se pensaba que iba a haber un ciclo largo de gobiernos de derecha y centro derecha, y estamos viendo eventualmente un retorno de gobiernos de izquierda. Este alto nivel, cuando uno cruza este electrocardiograma, que es el crecimiento económico en América Latina en estos 40 años, y le pone las variaciones de ciclo, vemos una muy buena correlación entre crisis económicas, caídas, cambios de ciclos políticos, etcétera, pero sin una dirección estratégica de la región.
Y esto me parece que es un tema muy grave que tenemos que tratar de ver cómo reconducimos, pero para eso hace falta liderazgo. Y la verdad que la región se ha quedado muy escasa en materia de liderazgo. Miren lo de Centroamérica para conectarme rápidamente con Nicaragua. Gran medida el régimen autoritario, esta dictadura, está siendo financiada por el BCE. El financista de la dictadura es el BCE. Sica miró totalmente para otro lado, siempre con la excusa que no se pueden meter en los temas políticos, y estuvieron a punto de tener un nuevo secretario general que reemplazara a Vinicio, que era nicaragüense y que todavía está ahí en duda, y que Nicaragua está pidiendo una reunión de presidentes para tratar de empujar. Entonces, claro, estas no son las épocas de Don Oscar, cuando Don Oscar estaba empujando una agenda de democratización en la región. Es decir, esta es la época de Yamatei. Esta es la época de Yamatei, con una ministra del Ministerio Público que acaba de echar a el fiscal que luchaba contra la corrupción. Esta es la Centroamérica de un narcoestado con un narcopresidente como es Hernández, que a su vez ganó su reelección forzada en una elección que fue denunciada por el secretario general como ilegal y que pidió por tuit, me acuerdo, Almagro, que se repitiera esa elección. Esta es la Centroamérica de un Bukele que acumula cada vez mayor poder político, ganando las elecciones, eso hay que reconocerle, pero destituyendo todo lo que se le oponga. Esta es la Centroamérica de Daniel Ortega, al cual la comunidad internacional ha actuado tarde, ha actuado torpe y ha actuado débil, porque lo han dejado. Esta no es una dictadura que surgió de la noche a la mañana en un golpe de Estado. Esto empezó en el 2007 con el retorno de Ortega a la presidencia, y durante 14 años fue una crónica de una dictadura anunciada. La vimos pasar enfrente de nuestros ojos. En muchos casos con la connivencia de un sector muy importante empresarial nicaragüense que durante mucho tiempo hizo plata, y frente a esa plata dulce jugó el papel del discurso de Somoza. Ustedes hagan business y yo hago política. ¿Ok? Incluso con una declaración del presidente de la COSEP de la semana pasada, sin consultar al resto de la COSEP, donde llamaba a participar a estas elecciones como si fueran elecciones libres y honestas. Entonces, estamos en una situación de una crisis de liderazgo muy importante, y por eso digo, en este superciclo, ojalá, y acá conecto con lo de Carlos, y te agradezco tus comentarios, Carlos, acá conecto con que tú dices, la ciudadanía no está eligiendo a gente que tenga el currículum, etc. Mira Perú. O sea, Perú eligió, en su momento, Alan García, que tuvo sus aventuras bastante irresponsables en el primer gobierno, que después las corrigió más o menos en el segundo gobierno. Tuvo Humala, que ganó la elección con un plan, pero después gobernó con otro plan. Tuvo Alejandro Toledo con un PhD en economía de la Universidad de Stanford. Tuvo a Pedro Pablo Kuczynski con también otro doctorado, etc. Todos esos presidentes, salvo Alan García, que se suicidó para no ir preso, todos esos 6 últimos presidentes o están prófugos, o están procesados, o están presos por corrupción. Por eso has tenido una elección con 18 candidatos, ¿ok? Y ha ganado Pedro Castillo, un outsider absoluto, 30 años después de que otro outsider como Fujimori ganara. Y que compitió en una segunda vuelta con la hija de Fujimori, que en la primera vuelta era la responsable de todos los males y un peligro que había que evitar, y la convirtieron en la Juana de Arco en la segunda vuelta para detener a Castillo. Yo no estoy juzgando a Castillo, yo digo que Castillo ganó la elección bien, de acuerdo a los temas democráticos, a los procedimientos electorales democráticos. ¿Qué gobierno va a hacer? Yo me temo que arrancó muy mal, porque debió haber arrancado generando confianza, estabilizando, etc. Y me parece que su discurso de inauguración, que generó calma el miércoles 28, porque fue un discurso moderado, después lo terminó contradiciendo el 29, al día siguiente, cuando designa a este primer ministro y a este gabinete. Entonces, estamos atravesando una situación. El otro elemento fundamental que estamos teniendo, además de una crisis profunda de representación
donde, fíjense en ustedes, con datos de la POP y de Latino Barómetro, hay consensos negativos en la región. Para el 70-75% de las y los latinoamericanos, los gobiernos actuales están gobernando para un grupo minoritario de privilegiados. Por eso estamos viendo estos estallidos. En Ecuador estuvo a punto de llegar Yacu Pérez, otro indígena. En Bolivia, o sea, cuando uno ve la región andina, comienza a ver con Evo y con Luis Arce, luego ve ahora Castillo. Yacu Pérez estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta. Lasso le ganó, como decía, por 0.4% en una elección disputada. Entonces estamos viendo que este profundo malestar de las mayorías que no están siendo debidamente atendidas está reventando en los sistemas políticos, o en las calles o en las urnas, y eso nos está llevando a una agenda de mucha ingobernabilidad y de mucha tensión. Yo me temo que lo peor está por llegar en América Latina. Cuidado. O sea, yo creo que, de nuevo, las protestas en el segundo semestre del 2019 sirvieron de válvula de escape. Después vino el año del encierro y ahí no hubo muchas protestas porque eso estaba contenido. Pero a medida que el 2021 reactiva la calle y reactiva las urnas, y la situación del 2020, en mi opinión, fiscalmente no es sostenible en el 2021 en la mayoría de los países, seguir haciendo este gasto, y no es sostenible en el 2022 seguir haciendo este gasto, porque vienen las calificadoras y te bajan nota, porque no tienes muchos espacios para hacer reformas fiscales en un momento de la economía, y este supuesto crecimiento al 5.8, que después se te cae al 3.2, en el mejor de los escenarios, promedio regional, con todas las variaciones que tenemos, va a colocar a la América Latina en una situación de marcada inestabilidad y de ingobernabilidad y de falta de confianza. Y me temo de que en un contexto muy complejo, muchas inversiones que iban a venir quizás lo piensen, y muchas capitales que estaban dentro comienzan a salir aceleradamente. El caso de Perú es un claro ejemplo, pero me temo que no va a ser el único. Reciente encuesta de ayer en Argentina, el 47% de los argentinos se quiere ir de la Argentina. Si le preguntan a los que votaron por Macri y por Juntos por el Cambio, sube al 70%. ¿Ok? Entonces, cuando comenzamos a reunir datos y comenzamos a ver y calibrar este malestar social, sobre todo de clase media y sobre todo sectores jóvenes que no hemos atendido debidamente, ¿ok? Y el sector de empoderamiento de mujeres, estamos en una situación, acabamos de terminar un documento, porque vamos a lanzar una agenda conjuntamente con el PNUD para ponerle el foco al tema de cómo fortalecemos y volvemos más resiliente la gobernanza en términos democráticos. Porque aquí lo que se trata es cómo generamos gobernanza eficaz, oportuna, pero en democracia. Esto no es Singapur. Y Carlos decía, ¿cómo lo hicieron en Corea? Bueno, en Corea lo hicieron con el general Park. O sea, la primera parte no se hizo en democracia. Lo bueno es que después pudieron seguir manteniendo, con muchos problemas, con los gravísimos errores y horrores que cometió la hija del general Park, que fue destituida y está presa. Pero es otro contexto con otra cultura. El tema aquí es cómo le damos gobernanza a la región, cómo recuperamos cierta confianza de la ciudadanía con las élites, y cómo le vamos dando, innovando, por eso hablo de la uberización de la política. A la democracia representativa le agregamos en su momento la democracia participativa, con buenos resultados y malos resultados. Ahora le tenemos que buscar la democracia deliberativa. Tenemos que ir buscando nuevos mecanismos para aumentar el nivel de participación ciudadana, pero siempre tratando de cuidar de que no perdamos la democracia en el camino. Y lo que yo estoy escuchando de ciertos líderes, estoy hablando de los líderes de los países grandes, estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador en México, estoy hablando de Bolsonaro en Brasil, estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Colombia, estoy hablando de lo de Perú, etcétera, es que la situación en la región de Sudamérica, lejos de haber claridad, hay mucha confusión y mucho antagonismo personal, no ideológico incluso. Sí, Clarita, tiene la palabra. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Carlitos. Estoy pasando una situación muy difícil, muy difícil. Bendito Dios, tengo hijos de primera y nietos de primera. Yo lo único que les deseo a todos ustedes es que no pasen, bueno, que no pasen así, que sepan superarse como estoy tratando yo. Hoy estoy escuchándolos porque necesitaba yo, y hoy es Shabbat. Hoy tengo, es un día, en la religión judía, Shabbat es un día de libertad. Entonces quise escucharlos para ver si eso mentalmente me ayuda a persistir en la lucha y en la fuerza que necesito. Porque según la religión judía, la vida sigue su curso y tengo que recuperarme. Es muy difícil. Para recuperarte necesitas familia. Y el que no tiene familia, qué tristeza. Muchas gracias a todos. Ya no quiero quitarles más el tiempo. Esto de la economía que están hablando, todo eso, yo comparto con don Daniel y eso me libera un poco el cerebro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Clarita. Un fuerte abrazo, de verdad. Pregunta José León de Santi, para que se pueda referir don Daniel después a esto, ¿cómo se puede explicar el caso de El Salvador con un presidente que sueña con ser dictador, pero que tiene apoyo enorme de la población? Tiene la palabra Roberto Padilla. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Guido. Gracias. Muy buenos días. Agradecer la disertación, me encantó el día de hoy. Hacer extensivo también el abrazo fraterno a doña Clara. Espero que esté dentro de la medida de lo posible lo mejor que se pueda, ¿verdad? Y para adelante. Puntualmente, como señala don Guido, a mí, yo lo que veo acá es como una migración hacia regímenes dictatoriales, que en términos generales se apoyan en una inversión grande en equipo militar, securitización de la nación. Posteriormente, pues hay un rol del Estado fallido, evidente en la gran parte de los estados latinoamericanos, en donde muchos grupos criminales aprovechan la ausencia de la presencia, la institucionalidad de los estados para apoyar a la ciudad, a los pobladores de la zona y, bueno, llevar a cabo sus actividades criminales. Y hay una red enorme de narcotráfico y, bueno, trata de personas, trata de armas, extracción de minerales y, bueno, en fin, el problema de la seguridad regional y la securitización, como este macrociclo electoral viene a fortalecer los modelos que podrían derivar casualmente en dictaduras, en modelos dictatoriales. Y otra angustia, otra preocupación que yo tengo es sobre el modelo de desarrollo latinoamericano que está muy enraigado en la usanza extractivista del modelo colonial. Incluso hoy por hoy hablamos de economías verdes y utilizamos de metales como el cobalto y algunos otros minerales importantes que se concentran aún en América del Sur y que generan un impacto ambiental muy grande. Entonces, en medio de la crisis económica que desata el COVID-19, en medio de toda la crisis de gobernanza, además, un modelo de desarrollo extractivista que viene incluso a vulnerar derechos de algunos de los pueblos originarios de la zona, como del altiplano chileno y demás. ¿Cómo impacta eso? Además, o cómo se puede analizar para revertir de alguna forma o equilibrar el ciclo electoral y, bueno, llegar a la integración que se debería tener en la región para operar como macro zona económica en el contexto internacional. Muchas gracias. Adelante, don Daniel. Permítame, por favor, empezar por José Luis, con el tema de El Salvador.
Yo en una larga entrevista que di hace una semana dije, la popularidad no da un cheque en blanco para hacer lo que uno quiera. Es decir, uno puede ser un Fujimori lo fue muy popular durante una buena cantidad de tiempo. De hecho, cuando fue electo en el 1990, fue reelecto en 1995, y en 1995 prácticamente arrasó con todo el sistema de partidos políticos, muy similar a lo que está haciendo Bukele, y nosotros comenzamos a hablar ya de Perú, una democracia sin partidos. Hay muchas explicaciones y obviamente deberíamos dedicar una jornada especial a lo del tema El Salvador. Ha habido muchos errores que han cometido los partidos tradicionales, empezando por Arena. Fíjense que acaban de reclamar ahora la extradición de Sánchez Serén, y Daniel Ortega le acaba de dar la nacionalidad nicaragüense a Sánchez Serén. Entonces El Salvador también es otro país donde tienes a muchos de sus expresidentes o presos o fugados o enjuiciados, etc. Y a este muchacho, varios lo fuimos denunciando, le dijimos, miren, o sea, en el 2018 había dos grandes espejos donde uno podía ver lo que iba a pasar en El Salvador. Uno era Andrés Manuel López Obrador en México, donde el PRI y el PAN, en una connivencia de ahora tú, ahora yo, etcétera, por corrupción le abrieron las puertas a Andrés Manuel, que creó su propio partido, Morena, y que arrasó. Ganó con las encuestas no le daban más del 35%, ganó con el 53% en primera vuelta, se quedó con mayoría en ambas cámaras, etc. Bolsonaro fue el otro caso, frente a los errores cometidos por la izquierda, los escándalos de corrupción, etcétera, etcétera. Y Bukele hizo exactamente lo mismo frente a un FMLN muy desgastado, manchado por los temas de corrupción, Arena lo mismo, y a una partidocracia que se fue asfixiando, se fue volviendo autista, y que le abrió con un manejo exquisito de las redes sociales. Exquisito lo que está haciendo, lo que hizo y lo que está haciendo. Acá hay otra nota de pie de página. No tuvimos tiempo de profundizar el tema del papel creciente que las redes sociales están jugando en materia de comunicación política, generando discursos, o sea, tienen cosas muy buenas, pero también están teniendo efectos muy negativos, las campañas de desinformación, intoxicación informativa, fake news, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo tú puedes ir manipulando, generando primero un voto castigo, pero en el caso de ellos un voto totalmente anti-sistema tradicional, que es con el que gana Pedro Castillo también, frente a un sistema de partidos políticos como el peruano colapsado. Ese es uno de los temas que estamos viendo. Y cuidado Costa Rica. Cuidado Costa Rica. Yo estoy diciendo acá en Panamá, cuidado Panamá. Yo creo que el modelo de Bukele no es un modelo que Bukele quiere dejarlo únicamente en El Salvador. Creo que Bukele quiere dar patentes en varios países de Centroamérica de este modelo que puede llegar a ser muy exitoso, en un momento donde, como analizamos, salvo por Costa Rica y por Panamá, el resto de la región centroamericana está pasando por una situación muy delicada, muy frágil, y me temo que va a continuar con estos desafíos frente a una comunidad internacional que no tiene los mecanismos preventivos para hacer frente a este tipo de cosas, porque acá hay un tema fundamental, y quizás un día podamos conversar sobre este tema. Estamos frente a un nuevo tema de la democracia. Acá hay una gran lucha dentro de lo geoeconómico y lo geopolítico entre autoritarismo, autocratización, Putin, Xi, Erdogan en Hungría, Kuczynski en Polonia, Turquía, etc., y democracia. Pero con el problema de que estamos ante una democracia que está siendo cada vez más asediada y acorralada, frente a una doble amenaza. Uno es que mucha de la población siente que la democracia no te da resultados y por lo tanto no se siente comprometida a apoyarla. Por eso estamos viendo estas caídas en el apoyo a la democracia. Vuelvo a decir, con muchas variaciones, hablo promedio regional. Aumenta muchísimo la insatisfacción, se deteriora la credibilidad en sus instituciones principales, y muchos de estos líderes llegan vía elecciones para luego destituir desde el poder a la democracia, degradándola gradualmente. Hay muchos libros escritos, Cómo mueren las democracias, etcétera, que nos explican muy bien, detallando, y este es el manual que estamos viendo en muchos países.
No es una democracia que se ve amenazada por un golpe militar a la vieja usanza. Es una democracia a la cual le permitió vía elecciones llegar al poder, y desde el poder se comienza a cooptar el poder legislativo, el poder judicial, los medios de comunicación, descalificar a la oposición, etc. Y frente a este descontento, a esta irritación ciudadana, aparecen estos falsos profetas, muchas veces con un lenguaje muy claro, muy bien manejado vía redes sociales, que genera frente a la desesperación la posibilidad de la llegada. Entonces, estamos ante un nuevo tipo de autoritarismo y ante un nuevo tipo de amenazas a la democracia, cuyos mecanismos tradicionales ya no sirven para hacerle frente. Porque los mecanismos tradicionales de la Carta Democrática Interamericana, artículos sobre todo 20 y 21, incluso la suspensión o la expulsión, eso es cuando uno llega tarde. ¿Me explico? Acá hay que diseñar mejores mecanismos para alertas tempranas que nos permitan trazar líneas rojas cuando todavía es posible. Y respecto de Ortega, para unir con esto, yo creo que hay que pasar de las sanciones a los países a las sanciones individuales muy, muy targeteadas a ciertos personajes que o son cómplices del régimen, pero en mi opinión, yo en el caso de Nicaragua estoy sugiriendo de manera muy directa ir por la familia. Aplicar sanciones, ya hay algunas, pero cada vez más focalizadas en los miembros de la familia de Ortega Murillo que se están beneficiando, ir detrás de todos sus activos, todo lo que se les puede encontrar a través de inversiones. Si el acta Renacer, que se está negociando en Estados Unidos, es aprobado, creo que puede dar un buen mecanismo. Pero en esto no podemos dejar a Estados Unidos solo haciendo este trabajo. O sea, tenemos que hacer una coalición muy amplia de Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina. Y América Latina está o dividida o ausente en su gran mayoría, salvo contadas excepciones, de poder dar esta batalla a fondo, como requiere el caso de Cuba, como requiere el caso de Venezuela, como requiere el caso de Nicaragua. Para este nuevo tipo de régimen hay que ir con nuevas medidas y con una nueva estrategia. Por eso yo creo que hay que ir haciéndole sentir a la familia, al entorno familiar, de que no van a poder disfrutar de sus bienes, de que no van a tener una vida tranquila, de que junto con otras medidas muy importantes, pero con las medidas tradicionales no vamos a lograr de que estos regímenes se valgan. Yo creo de que lamentablemente en el caso de Nicaragua vamos a ir a una elección totalmente ilegítima y los más de 27, 28, casi 29 personas detenidas, varios de ellos candidatos presidenciales, van a ser monedas de cambio que el régimen va a utilizar para negociar oportunamente. Pero no creo de que Ortega permita arriesgar una elección en la que él pueda perder, como ocurrió en 1990, donde de nuevo el presidente Arias y muchas otras personalidades jugaron un papel muy importante para hacerlo convencer. Yo creo que Ortega aprendió ahí una lección, nunca más a una elección que pueda perder, y menos con una chamorro. Por eso con la primera que empezó con el arresto domiciliario fue con Cristiana. Así que ahí me parece una situación que hay que seguir monitoreando. Y respecto del tema de Estado fallido, sí, yo creo que este es un tema muy preocupante. No solamente Estado fallido por otras dimensiones, sino por el tema de la pérdida de control del uso legítimo y el monopolio legítimo del uso de la violencia que tiene cualquier Estado. De acuerdo a informes recientes que están circulando, en el caso de México, por ejemplo, el ex embajador de Estados Unidos ha señalado que casi un tercio del territorio mexicano ya estaría en poder o en control de las bandas de crimen organizado y narcotráfico. Y eso vimos que en muchos estados, en estas elecciones, donde hubo elecciones de legislativo, pero sobre todo en 15 estados de México, las recientes pasadas en junio, hemos visto cómo interactuó el narco con grupos políticos en varios de esos estados. Es decir, todos los estados del Pacífico, de norte a sur, hoy están en manos de Morena. Y ahí hay una serie de situaciones muy importantes donde la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la delincuencia con abrazos, como él dijo, y no con balazos, realmente no está dando resultados. De nuevo, México tiene uno de los índices más altos de
muertes por el tema de crimen organizado, y la verdad que su política hasta la fecha en materia de control de los grupos criminales y del narco no ha dado resultado, y sí vemos en cambio un creciente papel de las Fuerzas Armadas que están recibiendo mayor cantidad de recursos, mayor número de responsabilidades, totalmente por fuera de lo que es el foco de trabajo de las Fuerzas Armadas, incluso actividades empresariales, y también estamos viendo un papel creciente jugando de las Fuerzas Armadas en el caso de Brasil. O sea que en dos de los principales países de la región, con dos posiciones totalmente ideológicas diferentes, estamos viendo cómo hay un uso de las Fuerzas Armadas con todos los peligros que ello entraña para la seguridad, pero también para la democracia. Muy puntual, don Daniel. Mimi Prado y Jorge Urbina coinciden en la necesidad de poder contar con usted en otra oportunidad para poder profundizar sobre algunos temas. Concretamente, dice Jorge Urbina, particularmente me interesa mucho a propósito de la crisis de la democracia, el déficit en su calidad y su resiliencia y adaptabilidad. Muy agradecido. Yo sumo otro elemento y otro tema que posiblemente tenga también o vaya adquiriendo mucha importancia, que es el tema de las redes de poder en el manejo de la política y en el deterioro y su incidencia en el deterioro de la política y de lo político y de lo económico. Le doy la palabra a Nelson, con quien cerramos, para luego cerrar con la participación de don Daniel, ya como cierre, y despedida, y posteriormente Carlos Rivera. Don Nelson, adelante, por favor, ¿está por ahí? Buenas tardes. Saludos a todos los presentes. Agradecer a CEDAL por siempre hacer el esfuerzo de traernos este tipo de expositores y exposiciones tan valiosas que nos hacen reflexionar. Yo lo que iba analizando es nuestro legado latinoamericano. Heredamos un sistema administrativo como el europeo, el norteamericano, pero nuestro pensamiento es de cacicazgos todavía, todos contra todos. Veo los países muy separados, aparte de los esfuerzos como el de don Oscar Arias, que le agradecemos la presencia, de unir la región. Cada quien es una isla. Vemos a los inmigrantes como con desprecio y no aprovechamos esos cerebros que se pueden estar mudando a nuestras regiones para trabajar. Si estamos generando inteligencia para microchips, por un lado, aquí en Costa Rica, y en Sudamérica tenemos minerales, ¿por qué no importar minerales y producirlos aquí, los chips, y utilizar toda esa mano de obra? Insisto que es el legado que tenemos que cambiar, y me imagino que todos los presentes estarán de acuerdo en eso, en que tenemos que unir la región latinoamericana para prepararnos al futuro, porque así como vamos, solo veo sangre. Y esa sería mi reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Daniel, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, gracias y un saludo muy, muy cariñoso a Mimi Prado y a Jorge, y muchas gracias por la sugerencia. Yo encantado. Yo vengo todos los sábados a escuchar o a hablar, pero me parece que sí la región... Si la vemos del 80, para ponerle fecha, 78, 79, con las primeras transiciones de Perú y República Dominicana y Ecuador, y la vemos a la fecha, en estos 43, 44 largos años de transición, creo que seríamos injustos si tuviéramos una mirada únicamente de vaso vacío, porque creo que no sería justo. Creo que hemos hecho muchísimo, entre otras cosas, dejar las dictaduras detrás, en aquellos países que tuvimos la desgracia de tener dictadores, y se han hecho avances importantes. Entonces me parece que acá el desafío es cómo equilibramos, cómo no caemos en un pesimismo paralizante, en una suerte de tango intelectual donde bueno, entonces, ¿cuál es la depresión? Y es como en Argentina, el 47% se quiere ir, que votó por este gobierno, y el 70% que no votó por este gobierno también se quiere ir. O sea, yo creo que no pasa por ahí. Pasa por serenarnos, por ser muy honestos con nosotros. Creo que la pandemia nos ayuda porque nos desnuda.
además de que agudiza ciertas cosas, acelera otras tendencias que ya estaban presentes, pero nos desnuda. No hay excusa para decir, esto ahora no lo vi, no era consciente. O como dijo la esposa del presidente Piñera en una red de WhatsApp, cuando vio el estallido social, etcétera, casi como una suerte de extraterrestres. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué está pasando? Si estaba todo tan tranquilo, estaba todo bien atado, estaba todo bien, era un oasis. Entonces, ser muy prudentes, ser muy juiciosos, ser muy equilibrados en nuestro balance, yo creo que eso es lo principal. No engañarnos. Y por eso decía, y además ser consciente de cómo integramos lo global con lo regional, con lo nacional, porque acá las diferencias nacionales cuentan, no es lo mismo Costa Rica que Honduras, no es lo mismo Uruguay, para mí ese rincón nórdico implantado en América Latina, dividido de la región por el río más ancho del mundo, que es el Río de la Plata, es otro, casi como otro mundo. Pero sí estamos pasando por situaciones muy, muy desafiantes. Tenemos una agenda clásica de temas que no hemos resuelto, pobreza, desigualdad, corrupción, inseguridad, etc. Y tenemos una nueva agenda. Y a mí me parece que cuando analizamos la región, tenemos un ojo grande para ver la vieja agenda, que tenemos que resolver, pero tenemos un ojo muy chiquito para ver la nueva agenda. Y vamos a ganar o perder cómo nos posicionamos en la nueva agenda. ¿Qué hacemos con cambio climático, con economías verdes, con cuarta revolución industrial? Y por eso el tema de un nuevo ciclo de materias primas, me gusta porque me resuelve la caja, pero me da terror porque me reprimariza, porque me vuelve a poner en el rincón tranquilo. Entonces, el tema aquí es, primero, ¿cómo no perdemos la democracia en el camino? Nos ha costado enorme y la experiencia demuestra que una vez que la perdiste, el país pierde rumbo y te llevas décadas de degradación y décadas para recuperar. Venezuela, tenemos que mirarnos en Venezuela. La tragedia migratoria, no tuvimos tiempo de hablar de ese tema, casi 6 millones de venezolanos fuera del país. Y si explota lo de Nicaragua, de nuevo Costa Rica pagará un precio muy alto de un mayor número. Entonces, tenemos que ir viendo cómo evitamos que la democracia se nos vaya de las manos. Nosotros dijimos, hay que evitar que la democracia sea una víctima más de la pandemia. Ahí le estamos poniendo foco. Y para eso necesitamos una democracia que cumpla con lo que Schumpeter decía de los procedimientos, pero que también dé resultados. Y no vamos a lograr eso sin una buena gobernanza y sin un Estado. La década de los 80 fue cuando Thatcher y cuando Reagan le vendieron al mundo de que el Estado no era la solución, era un problema, heredado por el consenso de Washington, implementado por los organismos internacionales en los 90. Bueno, el Estado es parte problema, pero también es parte solución. Pero el Estado no va a resolver todas las cosas. Pero de esta pandemia salimos con una mayor demanda de Estado, pero también de mejor Estado, de un Estado más transparente, más estratégico, más moderno, que trabaje en alianza con un sector privado que a su vez tiene que también modernizarse en muchos aspectos. Tiene que pagar más impuestos, tiene que ser más sensible al tema social, tiene que ser más sensible al tema de medioambiental y tiene que trabajar en una alianza estratégica con el Estado. Ese es el modelo que Carlos nos reclamaba de Corea y de otros países de Asia, que tenemos que poner. Pero eso no lo vamos a hacer sin liderazgo. Y ahí es donde comienzo a encontrar, no pesimismo, pero sí dificultad y decir, bueno, ¿cómo ayudamos a generar ese liderazgo? Liderazgo como el de Oscar Arias en su momento en Centroamérica, como el de Fernando Enrique Cardoso, como el de Ricardo Lagos. Si necesitamos hombres y mujeres que puedan realmente tener una mirada estratégica de lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en la región, de poderse hablar pese a las diferencias, pese a que no comulgan en términos ideológicos, pero haciendo los acuerdos básicos, teniendo más tolerancia entre las diferencias, sabiendo escuchar al otro. Ahí hay un desafío enorme para el cual no tengo una respuesta, pero sin esos actores, mujeres, vuelvo a decir, y hombres, de diferentes grupos etarios, el riesgo es que la desesperación de muchas
de este malestar de las mayorías que llama Castillo, termine apostando por salvadores. Pasó en Estados Unidos con Trump y puede volver a pasar. Pasa en Europa. ¿Por qué no va a pasar o por qué no va a seguir pasando en América Latina? Entonces, por eso para mí Hirschman es mi guía espiritual en esto. Siempre enfoquemos en lo posible, no en lo probable. Y siempre tengamos plena convicción que lo que no hacemos nosotros con nuestras propias manos, entre nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Y si alguien lo hace por nosotros es porque tiene un interés determinado. Pero el problema de Nicaragua es un problema nuestro, de los latinoamericanos, particularmente de los centroamericanos, pero no exclusivamente. Por lo tanto, las instancias de integración como el SICA, el CIECA y el BESIE no pueden seguir financiando o siendo complacientes con una dictadura familiar asesina como es la de Ortega y Murillo. Y digo asesina porque en abril del 2018 masacró a más de 320 personas. Eso no se puede permitir. Para eso no puede haber tolerancia. Esas son líneas rojas que tenemos que trazar. Lo mismo pasa en el caso de Venezuela, lo mismo pasa en el caso de Cuba, pero también lo mismo pasa en el caso de Guatemala y lo mismo pasa en el caso de Honduras, para que no pongamos siempre los mismos tres patitos feos y con los otros no hagamos los distraídos. Tenemos que tener esta apertura. Pero se nos viene una década fundamental. Es demasiado lo que está en juego en estos años. Y en estos 18 meses va a ser determinante. ¿Quién gana en Chile? ¿Qué haga Perú? ¿Quién gana en Brasil? ¿Quién gana en Colombia? ¿Qué pasa con la revocatoria de mandato de Andrés Manuel en México? ¿Y qué pasa con la elección de medio periodo en Argentina? No digo que únicamente eso cuente. Obviamente están las elecciones de Costa Rica y varias otras elecciones. Pero lo que pasa en esas 6 principales economías, en esos 6 principales países, puede de una manera u otra dar una orientación de quiénes llegan y con qué agenda llegan. Si la agenda es la que propone Andrés Manuel, de poner a perdernos tiempos en inventar otra organización, creo que no estamos entendiendo la gravedad del momento que vivimos y la urgencia. La agenda pasa por reinventar y reprogramar una relación de mayor madurez con los Estados Unidos, con Europa, también con la China, donde podemos ser complementarios en ciertos temas, poniendo foco en resolver con urgencia los viejos problemas, pero siempre atentos a cómo nos posicionamos de cara a los nuevos desafíos. Yo creo que entonces la región tiene posibilidad. Y yo soy moderadamente optimista de que si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer la generación que viene detrás de nosotros. Miren lo que pasó en Chile. En Chile fueron elecciones internas, la derecha y la izquierda, con 2 favoritos en la derecha y en la izquierda. Ganaron los 2 no favoritos. Y los 2 no favoritos que ganaron, Siches en la derecha, 43 años, y Boric en la izquierda, 35 años, son por primera vez los 2 candidatos que van a disputar la presidencia, quizás con una tercera candidata, Jasna Proboste o quien sea, que no nació durante la dictadura militar. Son 2 líderes que han nacido después del golpe militar, es decir, de una nueva generación. Entonces sí podemos ver cómo en Chile también se está tratando de reconducir institucionalmente esta demanda con una nueva constitución. Creo que hay buenos ejemplos en la región de que se pueden hacer cosas y que la región no está condenada al fracaso. Pero va a depender mucho de lo que hagamos con muchísimo esfuerzo en un mundo crecientemente competitivo, donde ningún superprecio de ninguna materia prima nos va a salvar. Requerimos de muchísima mayor sofisticación y requerimos de un liderazgo mucho más democrático, mucho más tolerante, pero también que sepa trabajar en concurso con el sector privado, y también necesitamos de un fortalecimiento muy claro de la calidad de las instituciones. Esto no lo salvan únicamente hombres o mujeres maravillosos. Este es un conjunto de líderes con instituciones en un encadenamiento donde ahí sí creo que está el verdadero desafío del desarrollo. Perdón por haberme extendido. No, muchísimas gracias, don Daniel, muchísimas gracias. Carlos, adelante. Gracias, Guido. Daniel, muchas gracias. En realidad ha sido una exposición excelente. Nos ha abierto el apetito nuevamente para seguir analizando y discutiendo estos temas. Debo decir que hace 8 días analizamos con Rodrigo Marchán un poco el tema de las redes sociales y la incidencia que tienen en los procesos electorales y en la sociedad. Y nos has complementado con una extraordinaria exposición. Bueno, y hoy en 8 vamos a seguir con extraordinarias exposiciones, sin duda.
El próximo 7 de agosto vamos a cumplir 34 años de la firma de los acuerdos del Plan de Paz. Parece que fue ayer, ¿verdad? Y todo esto que ha mencionado Daniel nos da una linda oportunidad para analizar no solo qué pasaba, cómo se resolvieron los problemas y qué tipo de liderazgo se dieron en ese entonces. Y para este día, pues, ¿quién mejor que don Oscar Arias, que lo tenemos aquí presente y que fue el artífice, el líder, quien llevó el liderazgo y quien empujó los acuerdos de paz en Centroamérica? Los invitamos a que el próximo sábado a las 11 de la mañana nuevamente tendremos una exposición celebrando este acontecimiento que transformó la situación en Centroamérica, sin duda, pero que enfrenta a Centroamérica con otros retos que, como bien decía Daniel, parece que no están resueltos aún. Bueno, don Oscar nos va a hacer ese análisis y esa época histórica nos las va a rememorar. Gracias, que pasen una linda tarde todos y que disfruten mucho, cuídense mucho siempre, ¿verdad? Porque es nuestra recomendación. Hasta pronto. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos, don Carlos, don Guido. Muchas gracias, don Oscar, y muchísimas gracias a todas y todos los que nos han acompañado. Me siento muy, muy honrado de esta invitación y muchos éxitos para CEDAL y para la exposición del presidente Arias el próximo sábado. Que tengan muy buen fin de semana. Igualmente. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.